Ya, y voy a compartir pantalla con esto. Solamente tengo que arreglar aquí cortito las cosas. Pero en total, como somos tantos, me puedes hablar directamente ya. Ya, pues. Es que igual lo agradecería. Bueno, habíamos quedado aquí al final de la última clase. La primera parte de las integrales dobles. Entonces, para retomar, podríamos calcular una rapidito. A ver, no. Y si tomamos, por ejemplo, no, el 28. ¿Ya? Ujú. ¿Está bien? Ese lo escogí porque se acuerdan de que... Ah, de hecho, acá, bueno, eso se me olvidó ahora, lo admito. Mm. Yo quedaba en buscar las primitivas aquí de estas integrales. Pero aquí hay muchísimos ejemplos de funciones o de integraciones donde, o podríamos hacer el 22 también, acá. Me refiero donde las funciones se pueden separar en dos funciones. Ah, bueno, esta también se podría separar. Una en una variable y la otra en la otra variable. ¿Ya? Aquí esto es evidente, aquí también, o sea, en el 23, 24, en el 25 también, entonces, por eso, pero para que veamos una que esté como entreconectada, acá está. Entonces me voy a anotar acá esto, y más x por y a la menos 2 de a, y r es el 0,2 cruz el 1,2. Ya, porque para hacerlo aquí voy a ocupar un poco más de espacio, así que abrimos una hoja en blanco. Ahí, lo agrandamos un poco. Ahí tengo que, bueno, con este lápiz no puedo escribir allá, con este. Ya, entonces, la integral era la integral doble sobre la región R de y más x por y a la menos 2 de a, y la región era el 0,2 cruz 1,2. Ya. Entonces, esta integral aquí significa que la podemos escribir de dos formas. Una sería escribir, por ejemplo, aquí, de 0 a 2 y de 1 a 2, bueno, de la función. Y aquí entonces la integral interior puse 1 a 2, y que son los límites de integración para el y. Entonces esta integral sería de y de x. O la otra opción es colocarlo de 1 a 2, de 0 a 2, la misma función, más
X por Y a la menos 2. Y aquí entonces ahora de X de Y. Ya. ¿Cuál quieren hacer? Está como lo mismo, ¿cierto? Tomemos Sí. aquí la primera integral, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es calculamos la integral aquí pensando de que tenemos aquí ese paréntesis aquí adentro, ¿ya? Entonces, nos queda la integral de 0 a 2, ¿ya? Y eso entonces ya, la integral respecto a y, de eso lo que está aquí adentro, esto va a ser, aquí tengo un medio y cuadrado. Para esa integración tengo que pensar que x es una constante. Entonces, eso va a seguir multiplicando acá. Lo único es que la integral del y a la menos 2, esto es menos y elevado a menos 1. Entonces me queda menos x por y elevado a menos 1. Y esto lo tengo que evaluar ahora para y igual a 1 e y igual a 2. ¿Ya? Y eso, lo que obtenga yo después, eso lo tengo que integrar respecto a x. Entonces, evaluemos acá. Nos queda la integral entre 0 y 2. Lo práctico es que aquí puedo cambiar de colores, así que queda más visible el cálculo que estamos haciendo. Entonces, aquí para y igual a 2 tengo 2. Bueno, ya voy a escribirlo una vez aquí. Esto es entonces 2 menos, aquí tengo menos un medio x, y para 1 esto es un medio, menos un medio, menos, pero con el menos de allá me va a dar más, x, de x, ya. Y ahora, entonces, lo que me queda por calcular va a ser, aquí, 2 menos un medio, me quedan 3 medios. Y aquí x menos un medio me queda más, bueno, x medios de x. ¿Ya? Y ahora aquí es una integración normal, me queda 3 medios, ¿no? X más x cuadrado. Y ahora esto, entonces, evaluado para x igual a 0 y para x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, tengo acá 3 más 4. Y después en 0 es 0, así que menos 0, o sea, igual a 7. Aquí lo importante es, si nos queda al final de la integración de un cálculo de este estilo, si nos queda aquí una variable x o y dando vuelta en el resultado, entonces estamos mal. ¿Ya? Entonces hay que revisar el cálculo dónde es la parte donde uno se equivocó. ¿Ya? Porque aquí el resultado tiene que ser un número y acuérdense de la interpretación, este número de acá es un
volumen es el volumen que está comprendido entre lo que es la superficie formada por la función sobre el dominio, que es un rectángulo en este caso, en el plano XY. Eso. Entonces, espero que con eso haya quedado claro aquí digamos, la idea, el mecanismo, porque, bueno, ahora el siguiente tema es que si podemos calcular integrales solamente sobre rectángulos, sería un poco fome el asunto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora integrales dobles en regiones en general, ¿ya? Entonces, aquí hay unos dibujitos, ¿ya? Aquí tenemos una región en el plano XY. Bueno, y aquí supongo que pusieron esta R por un tema de que, bueno, esa región vamos a pensar que es una región acotada. Y acotada es cuando existe un rectángulo que me encierra esta región. Eso. Un rectángulo finito, por supuesto. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, aquí en el texto, aquí utilizan muchas veces otra letra para D, para, eh, eh, para poder decir o indicar de que es un dominio en general, ¿ya? Pero un dominio acotado acá, ¿ya? Entonces, aquí está la situación. Queremos hacer el mismo cálculo en el sentido de que queremos saber cuál es el volumen que está comprendido entre, como tapa superior, el gráfico de la función f, y como tapa inferior, la región, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, ahora tenemos que empezar a ver, ahí, las maneras de cómo podemos describir las regiones, ¿ya? Entonces, aquí una región D es de tipo 1, bueno, la verdad es que eso es más bien como para ordenar un poco el asunto, ¿ya? Sí, la podemos expresar en el siguiente sentido. X lo tomo en un intervalo, ¿ya? Un intervalo donde conozco los extremos, y después Y está comprendido entre medio de dos curvas. Aquí, esta es, por decirlo así, el borde superior y el borde inferior. Acá también tenemos un borde superior y un borde inferior. O acá también en este tipo de regiones, ¿ya? Aquí, fíjense, el G1 de B, por ejemplo, no tiene que ser igual a G2 de B. Aquí puede haber una diferencia, pero en este caso se entiende que es la región, digamos, en el plano que es simplemente donde tomo la recta vertical aquí como el límite, ¿ya? Como el borde. Entonces, en este caso, la región, vamos a decir que es de tipo 1. Una región de tipo 2, creo que eso viene más abajo. Bueno, aquí es simplemente aquí de tipo 2, es esencialmente la misma idea, pero ahora con las variables dadas vueltas, en el sentido de que ahora tomo Y en un intervalo y ahora X está entre medio de dos funciones. O sea, es por decirlo así, tomo el papel y le doy vuelta en 90 grados, ¿ya? Y lo miro del lado. ¿Ok? Eso es, esencialmente aquí son digamos,
la mayor parte de las regiones las vamos a poder describir de tipo 1 o de tipo 2. Ahora, no sé si en ese texto hablan también de un tipo 3. Lo que pasa es que a veces hay regiones tan raras, por decirlo así, de que tengamos que cortarla en alguna parte y después describir una parte de tipo 1 y la otra parte de tipo 2. Pero eso, digamos, es en muy pocos casos, ¿ya? En general nos va a aparecer solamente de tipo 1 o de tipo 2. Bueno, si quieren hago un pequeño dibujito acá. Ya, si tenemos, ups, está muy corto todavía el lápiz porque como lo hice más visible con el otro, no, acá, ahí, ahora sí. Ya, tengo mi eje Y, mi eje X, una región, no sé, por ejemplo, no, hagamos esta parte acá. Ay, lo hice todo con una línea. Bueno, ya. Una región así, pongámoslo así. Esta región, para poder describirla, la voy a tener que cortar, ¿ya? Entonces, no sé, parece más o menos por acá. Entonces, esta de aquí, esta de aquí la podría describir de tipo 2. Y bueno, esta aquí también igual tendría que cortarla todavía un poco más. Ya, hagamos un corte por acá y un corte por acá. Ya, y de esta manera, esas curvas aquí, esas partes, esos trozos, esto sería tipo 1, o mejor, cambio de color acá, tipo 1, aquí también tipo 1, y acá también tipo 1. ¿Ya? Eso, entonces esa sería una de tipo 3 ya, pero como les dije, en muy raras ocasiones se va a dar esa situación. Ahora, la idea es acá, entonces ahora procedo igual como si fuera una integral sobre un rectángulo. Lo único es que ahora en vez de los números, acá en la en la integración, me aparecen aquí ahora las funciones. No, yo quería eso. Acá. Ahora, eso sí, aquí entonces, la manera de describir la integral, ahora depende del tipo de la región. Entonces, aquí para el tipo 1, entonces necesariamente tengo que poner la integración de y de x, porque aquí tengo la G1 de x y la G2 de x. ¿Ya? Aquí no puedo intercambiar el orden. ¿Ok? Porque si no, si integro aquí respecto a x primero y después respecto a y evalúo en G1 y G2 de x, entonces me va a aparecer la x de nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí ahora el orden sí importa, ¿ya? Y de esta manera, al revés, si la región es de tipo 2, entonces
tenemos aquí aquí ocuparon las letras H1 y H2, de I ahora son funciones de I, y aquí integramos primero respecto a X, ¿ya? O sea, esta de aquí va primero. Ya, entonces aquí hay un ejemplo que es, digamos, bastante razonable en el siguiente sentido. Aquí nos dan este enunciado. Evalúe esa integral y D es la región acotada por las parábolas, por dos parábolas. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer siempre cuando tenemos dos curvas y nos dice la región encerrada por esas dos curvas, ¿ya? Tenemos que buscar los puntos de intersección. ¿Cómo los buscamos? Bueno, los puntos de intersección van a tener, en este caso aquí simplemente igualamos ambas ecuaciones, porque un punto de intersección es un punto que pertenece a ambas coordenadas a ambas curvas, perdón, al mismo tiempo. Entonces satisface ambas ecuaciones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces eso se hizo acá. Igualamos las dos ecuaciones y despejamos X. Entonces aquí obtenemos dos posibles puntos de intersección. Aquí es importante de que no se olviden de que al tomar la raíz aquí de esta ecuación, nos va a salir más menos 1, ¿ya? Bien, entonces con eso encontramos los límites de integración para X. Y Y está dado aquí con estas ecuaciones que tenemos dadas aquí arriba. O sea, esta es una función y esta es la otra. Ah, y la otra cosa es que para que tengamos digamos, el volumen después positivo, necesitamos calcular aquí el área de manera positiva también, ¿ya? O sea, tenemos que decidir cuál de las dos curvas acá está por encima de la otra, ¿ya? En este caso, aquí pusieron este análisis, la frontera inferior es en este caso la 2x cuadrado y la frontera superior es esto. Pero lo importante es que aquí nosotros tenemos que ver cuál es la inferior y cuál es la superior, ¿ya? Y de ahí podemos plantear la integral. A ver si agrando aquí un poco más. ¿Ahora se ve mejor? ¿O necesito lentes? Bueno. Eso, entonces planteamos aquí la integral con esos datos que tenemos y después es cosa de evaluar nomás. Aquí lo importante es que la primera integral, como es respecto a y, entonces la tenemos que evaluar en esos bordes, que en este caso son funciones en X, ¿ya? Entonces, reemplazamos acá, obtenemos eso, después esta cosa aquí la simplificamos primero un poco y obtenemos este polinomio aquí, juntando términos y eso. Y después eso lo integramos y aquí igual yo les recomendaría, como ya les dije, anotar aquí con x igual a menos 1 y aquí con x igual a más 1. ¿Ya? Bueno, y de ahí se hace el cálculo acá. Es un poco, como aquí tenemos las fracciones, entonces el cálculo puede alargarse un poco acá, pero supongo que este será el valor, ¿ya? A ver, acá.
Sí, aquí pusieron esa observación en el sentido de que, a ver, no, este es el otro ejemplo, ¿o no? Sí, es otro ejemplo, ya. Lo que pasa es que esta región aquí también sería posible describirla como una región de tipo 2, pero en este caso tendríamos que hacer un corte, o sea, 2 cortes más bien. Pongámoslo en rojo, ¿ya? Un corte acá. No, perdón, ese corte no es necesario. Chum. Ya. Sí, pero el corte tiene que ir por acá. ¿Ya? Y de esta manera tenemos un trozo, 2 trozos y el tercer trozo. Donde aquí, para esta función, para el tercer trozo, por ejemplo, necesitamos aquí despejar entonces x en función de y nos queda aquí la raíz positiva de y medios y aquí nos queda menos la raíz de y medios para el límite superior y para el límite inferior, ¿ya? Parecido aquí en esta región, aquí tenemos la curva superior, digamos, sería la x igual a más y medios, y aquí la curva, el límite inferior de esta región número 2 sería el más la raíz de y menos 1, ¿ya? Bueno, análogamente después para la región 1, aquí con los signos menos respectivos, ¿ya? Lo del superior e inferior siempre cuenta desde o sea, desde, para las regiones de tipo 2, también de izquierda a derecha, ¿ya? Pero aquí ustedes pueden ver, en este caso es posible hacer el cálculo, pero es poco práctico porque se alarga mucho. Tendríamos que calcular aquí 3 integrales y después sumarlo. Ahora, me van a decir, ¿pero por qué, profe, si esa región es simétrica? El tema es que la región, el dominio es simétrico, tiene una simetría respecto al eje Y, sí, pero la función, la que quiero integrar acá, esta función, no tiene esa simetría. Entonces, el gráfico que está por encima de la región va a tener valores diferentes. Entonces, aquí no podemos usar la simetría del dominio porque el volumen que obtenemos o que queremos obtener depende también de la función la que estamos integrando. ¿Ok? Entonces, miremos este ejemplo de acá, el segundo ejemplo. Por acá. Ya, tenemos un paraboloide. Acá, o sea, esta es nuestra f de xy. Ping, acá está. F de xy es igual a z, es igual a este x cuadrado más y cuadrado. Y en el plano, o sea, la región está en el plano xy y acá está. Y está delimitado por esa recta
y esa parábola. Entonces, de nuevo acá. Primero buscamos los puntos de intersección entre de las dos curvas. En este caso aquí es como, claro que un punto de intersección, o sea, digamos, aquí el mecanismo que tendríamos que usar sería igualar 2x igual a x al cuadrado. Entonces aquí obtenemos, aquí, ojo, si queremos simplificar eso, entonces tenemos que poner aquí, acá si x es distinto de 0, ¿ya? Entonces nos queda 2 igual a x, ¿ya? Entonces, como hicimos acá esta exclusión, a ver, acá, entonces, y entonces tenemos que ponernos en el caso también de que x sea igual a 0, entonces acá claramente se puede ver de que tenemos otra solución, ¿ya? Aquí son las dos raíces acá. Ah, tengo que correr esto. Córrete, córrete. Ahí, raíces. Eso. Bien, entonces aquí con eso tenemos los límites de integración para x. Y aquí, como tenemos las dos curvas dadas de la forma y igual a tanto en función de x, entonces ocupemos eso mismo. Y lo único que falta ver aquí, cuál es la superior y la inferior, pero aquí, digamos, en el gráfico se puede ver de manera directa. Eso lo podríamos chequear también simplemente evaluando, no sé, por ejemplo, para x igual a 1. Para x igual a 1 tengo que, esta parábola acá pasa por el punto con y igual a 1 y acá la recta está en el punto y igual a 2. Entonces significa que la recta está por encima de la parábola en este tramo. Ya, y de esta manera tenemos aquí la descripción del dominio y luego podemos plantear la integral. Aquí la parte importante, entonces nuevamente es el límite inferior para el y aquí el límite superior para el y en función de x, ambas. Y por eso aquí integramos primero respecto a y. ¿Ya? Integramos, evaluamos, obtenemos una función donde queda solamente puras x dando vuelta, por decirlo así. Y esa función ahora también la podemos integrar respecto a x. Entonces ahora acá, bueno, nuevamente, para que se acostumbren, pongamos acá x igual a 2 y aquí x igual a 0 y evaluamos y obtenemos este resultado ahí, ¿ya? Sí, aquí, en este caso, aquí es más fácil describir esta región también como una de tipo 2. Ahora, esto es porque, a ver, era, ya, 2x y lo voy a escribir acá, era y igual a 2x y la otra era y igual a x cuadrado. Entonces, en este caso acá, podemos despejar fácilmente x en función de y. O sea, acá tenemos x va a ser simplemente y medios, acá, y la otra aquí, tomo la raíz positiva porque estoy en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces,
pero eso hay que escribirlo, hay que justificarlo, esa elección para el, aquí lo llamarían H2, creo, ¿ya? O sea, para la función H, la superior, ¿ok? Eso. Entonces, y acuérdense, es como mirarlo de lado nomás, esa misma región, o tomar el cuaderno y darle una vuelta. Entonces, aquí planteamos la integral y ahora, como aquí tenemos los límites de integración respecto, o sea, en función de y, tenemos que integrar primero respecto a x, lo que se hace acá, ¿ya? Y nos queda una función en y, y esa luego la integramos respecto a y solamente, y voilà, qué milagro. Espero que lo hayan verificado ya, pero obtenemos el mismo valor acá. ¿Ok? Ambos caminos son equivalentes. Y en este caso, ambos caminos no son tan complicados. ¿Ya? Pero por lo general, digamos, uno tiene que fijarse de cómo están dadas las curvas que me delimitan la región. ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro ejemplo, podemos verlo rapidito. Entonces, primer paso, buscamos los puntos de intersección. ¿Ya? Bueno, aquí los puntos de intersección nuevamente, bueno, aquí ya los encontraron. Ya, pero para encontrar los puntos de intersección, igualamos ambas ecuaciones. 2x más 6. Entonces, perdón. Ugh. No, perdón, eso lo escribí mal. No vi el cuadrado de acá. Yep. Lo que pasa es que acá tenemos que considerar ahora para el y cuadrado, acá me refiero, tenemos que considerar tendríamos que tomar aquí la raíz, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer mejor es, aquí despejamos de la primera ecuación x, o sea, sí, x en función de y, despejamos aquí x, igualamos por ese lado, ¿ya? Entonces, acá nos queda y cuadrado, o sea, perdón, un medio, y cuadrado menos 6. Esto es entonces y más 1, ¿ya? Y ahora aquí tenemos una ecuación cuadrática y podemos buscar las dos raíces reales si es que tiene, pero digamos, como nos dicen, es una región acotada por esas dos curvas. Entonces, lo más probable es que esto realmente forme una región y que obtengamos acá efectivamente dos raíces reales, que en este caso para y son el menos 2 y el 4, ¿ya? O sea, encontramos acá los puntos de intersección. Ya. Entonces, si queremos describir eso como una región de tipo 1, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es,
acá. Por un lado, tenemos que describir, entonces para el tipo 1 necesitamos y en función de x, ¿ya? Entonces, aquí como tenemos esa parábola acá, aquí tenemos la raíz positiva y acá tenemos la parte de la raíz negativa, ¿ya? Como los bordes superior e inferior. Y la otra cosa que tenemos que observar acá es que aquí en este punto, de aquí en adelante, el límite inferior cambia, ¿ya? Ahora va a ser la recta. Entonces, esa región, si la queremos describir de tipo 1, tenemos que hacer aquí un corte. Acá. Bueno, perdón. Ahí. Ya. Cortamos acá para x igual a menos 1. Entonces, esto de aquí, si lo escribimos de tipo 1, a ver si lo escribieron abajo, es una suma de dos integrales. No, aquí lo pusieron al tiro. Ya, lo podemos escribir aquí cortito. Ah, bueno, pero para el segundo trozo acá, tenemos que esta recta aquí forma el límite inferior, ¿ya? Entonces, aquí esto sería, bueno, ya. Nos queda la integral entre menos 3 y menos 1 de, entonces la parte de y varía entre menos raíz de 2x más 6, 2x, ahí, ching, ching, menos 2x más 6 y más la raíz de 2x más 6, eso, y bueno, aquí la función que nos piden calcular, o sea, evaluar, o sea, respecto a la integral, me refiero, es x por y solamente. Entonces, esta función, aquí la tenemos que integrar primero respecto a y luego respecto a x, pero esto es solamente para el primer trozo. Aquí, ya, pongámoslo en rojo acá. Entonces, este sería el trozo 1 y este de aquí el trozo 2, ¿ya? Acá esto es el volumen que obtenemos encima del trozo 1 de la región. Ya, y ahora más, y voy a escribir acá abajo, más. Entonces, la integral va a ir entre menos 1 y 5 de, ya, aquí, bueno, este es un 5. Esta integral, bueno, me resultó un poco larga. Ya, la integral acá. Entonces, el límite superior sigue siendo la raíz positiva, raíz de 2x más 6. Y el límite inferior acá es el x menos 1. Ya, de la función que es x por y. Ay, perdón, ¿qué estaba haciendo? Ah, no, sí. Ya, no, está bien. Entonces, aquí también tenemos que integrar primero respecto a y después respecto a x, ¿ya? Y esto es la parte, el segundo
trozo, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, esa manera es como algo desagradable, ¿ya? Aunque la función que queremos integrar es sencilla, ¿ya? Pero al hacer la primera integración aquí en ambos trozos, me van a aparecer las raíces y esas cosas, entonces no es una cosa como que da mucho gusto hacerlo. Y además, al tener que hacer la división en los dos trozos, tengo que hacer calcular dos integrales prácticamente. Entonces, si esa región la miramos de tipo 2, aquí, como está interpretado acá, ahí es una sola integral, porque aquí ahora entre el límite superior que va a ser la recta o el segmento de recta y el límite inferior, acá si lo miramos de lado, por decirlo así, que está dado ahora despejando x en función de y, ¿ya? Aquí podemos, digamos, no hay cambios entre los límites, son sobre todo el intervalo, siempre una es el límite superior y la otra el límite inferior, ¿ya? Entonces, de esa manera, aquí esta integral ahora resulta mucho más simple si la escribimos de tipo 2, en el sentido de que habiendo despejado x en función de y, entonces aquí nos quedan las funciones h de y como los límites de integración y integramos primero respecto a x. Y es una sola integral acá. Bueno, por supuesto, aquí los límites de integración ahora están dados aquí por la variación de los puntos de las coordenadas y, ¿ya? Que en este caso varía entre -2 y el 4, ¿ya? Entonces acá calculamos la primera integral respecto a x, la evaluamos acá. Y aquí ahora ustedes pueden ver la expresión es bastante más amigable. Eso ahora es simplemente un polinomio en y. Y este lo integramos aquí también. Y luego lo evaluamos acá para y igual a -2 y acá y igual a 4. Y después simplificamos el corcho que tenemos ya de las fracciones, me refiero, y obtenemos que el valor es 36. Ah, aquí pusieron el cálculo. O sea, no, pusieron la integral de qué es lo que, cómo hubiéramos tenido que expresar la integral si la hubiéramos usado de tipo 1. Y aquí, bueno, está la separación en los dos trozos. ¿Ya? Aquí habría implicado más trabajo. Bueno, sí. Entonces, bueno, en general, ustedes saben, los matemáticos son relativamente flojos para escribir principalmente, pero en general la idea es siempre buscar el camino más sencillo, ¿ya? Entonces, ya aquí, determine este volumen acá. Aquí esto es un plano inclinado, ¿ya? Esto de aquí es un plano, por decirlo así, vertical, y este de aquí es el plano de coordenadas x, y. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, este plano con z igual a 0 es la base, y aquí este plano, ese plano vertical, es como un borde lateral, ¿ya? Y la tapa va a ser esta parte de acá. ¿Qué quiere decir eso? Despejando z de aquí, de esa, a ver, quiere decir de que esta
ecuación aquí es la que me entrega mi función con z igual a f de xy igual a, en este caso, entonces, 2 menos x menos 2y. Bueno, aquí abajo ya lo pusieron, ¿ya? Pero eso aquí es porque esto es como la etapa superior y dijimos que queremos calcular el volumen que está entre medio de la etapa inferior, que es el plano XY, o sea, o principalmente la región correspondiente del plano XY, ¿ya? Y lo que es la etapa superior, antes teníamos como curvas más bien como onduladas, una cosa así. En este caso, esta etapa superior es simplemente parte de un plano, ¿ya? Entonces, aquí, para los límites de integración, entonces tenemos que mirar aquí cómo queda la región en el borde, o sea, en el plano XY, ¿ya? Porque aquí, ya, esta parte de acá, ups, ya, pero no lo puedo tener tan grueso ahora. Dejémoslo por ahí. Ya, esta parte de acá, eso es lo que está en el plano XY. Esto va a ser nuestro dominio acá, ahora, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cómo describimos esa región, ese dominio. Y aquí, entonces, hicieron el gráfico solamente del plano XY con este dominio, donde esta parte de acá es la que nos indica acá ups, acá estamos, ya. Bueno, aquí lo primero es, tenemos que buscar los puntos de intersección. Entonces, este punto de acá, a ver, ping, este punto de acá, este va a estar dado por la intersección del plano inclinado, acá. Bueno, por un lado con el plano z igual a 0, eso es porque estamos buscando en el plano XY, ¿ya? Y por otro lado, aquí nos dieron esa ecuación del plano inclinado, del plano, o sea, perdón, del plano vertical, ¿ya? Acá. ¿Ya? Entonces acá, despejando de estas dos ecuaciones, obtenemos acá este punto, este punto de acá, el verde que remarqué. Y bueno, de hecho, también obtenemos acá el origen acá de esto, ¿ya? Y este otro que voy a remarcar en azul, entonces, ¿o estoy con lápiz ahora o estoy? No. Este de acá, este puntito, es el punto que obtenemos al intersectar ¿dónde está? A ver, bueno, ya voy a utilizar. Al intersectar este plano inclinado con el plano, a ver, con esas dos condiciones acá, ¿ya? Aquí se me olvidó mencionar este plano x igual a 0 es también un plano vertical, o sea, es de coordenada y, z, ¿ya? Esto
este plano X igual a 0 es aquí el fondo, ¿ya? Por decirlo así, lo que está acá en el muro, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, de hecho creo que en el texto lo pusieron de otra forma. Es que yo vi solamente las ecuaciones y no miré el contexto. Ya, pero bueno, aquí con los colores queda claro, ¿ya? Entonces, aquí obtuvimos los puntos, donde yo remarqué este de aquí con azul y este de acá con verde y este con verde, ¿ya? Entonces tenemos que describir este rectángulo y aquí simplemente va a ser mediante segmentos de recta en los intervalos correspondientes. Y aquí nuevamente para describir esa región D, la podemos tomar de tipo 1 simplemente con, aquí usando, de tipo 1 sería utilizando esta expresión acá, o sea, Y en función de X, acá también. Eso sería para el tipo 1. En este caso aquí, el tipo 1 es más práctico porque no tengo que hacer un corte entre medio, porque si lo quiero hacer de tipo 2, tendría que hacer un corte por acá y cortar en los dos trozos respectivos. Y de esta manera, para calcular la integral, hacer la suma acá, ¿ya? Pero en el tipo 1 esto no es necesario, puedo ocupar la integral al tiro sobre el intervalo completo, lo que pusieron acá. Y eso, después es cosa de evaluar nomás. Y obtenemos aquí el volumen de este tetraedro. Wow, nos demoramos bastante ahora. Bueno, consultas, dudas respecto a lo que vimos. No, profe. Es que la verdad se nos fue el tiempo ahora. Pero bueno, entonces